Muy buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre. Nuevamente con ustedes, el economista Pedro Medina Quinesala, único responsable del programa. Bueno, bueno, bueno. Ya las cosas están definidas desde un orden internacional en la política demencial de Putin, en haber usado como medida de represión a los niños ucranianos, en cual ha tenido un cómplice o una cómplice a una senadora rusa. Y ya ustedes verán su nombre en la nota de prensa. Esa política demencial, genocida, cuando trataron de propagandizar de la política demencial de Adolfo Hitler, de igual manera fue Stalin. Y ahora Putin sigue en la misma línea: exterminio a la raza humana. Menos mal que el Poder Judicial ruso lo ha sentenciado y él no se lo esperaba. Es la única forma de derrocar al usurpador que se cree un acomplejado de ser un líder de los soviéticos, de los rusos. Y eso es porque prácticamente Gorbachov, con la famosa perestroika, trató de salvar al imperio ruso, desligándose el gran gasto público sobre lo que eran los integrantes de la URSS. Sí, señores. Pero este señor, que no le ha costado nada simplemente seguir la carrera armamentista, seguir en la carrera propagandista, el señor Putin se instaló como presidente ruso. Ni siquiera pertenece a la clase trabajadora, el proletariado, sino un militar que ha estado al servicio de la cúpula del imperio de la URSS. Un hombre militar, burocratizado como militar, sin costo alguno el derecho a vivir. Simplemente se trabajó como militar en la política armamentista invasora del imperio ruso. Pero ya está en su etapa final de su existencia, porque la cosa una enfermedad, pero de eso no vamos a hablar, sino por la actitud y el comportamiento que se ha entornillado a la presidencia del gobierno ruso. Y menos mal que el Poder Judicial no ha caído en el juego del amedrentamiento, sino más bien están viendo las consecuencias y las sanciones económicas, morales, y va a haber un juicio internacional contra Vladimir Putin. Sí, señores. Y Rusia se tiene que limpiar las manos ante este mal elemento. ¿Qué culpa tienen los niños de Croacia
haber estado enjaulado por un conflicto provocado por Rusia a la invasión a Ucrania. ¿Qué culpa tienen esos niños que los hayan tenido en celdas fuera de la periferia en condiciones casi infrahumanas y sin un derecho a la comunicación con sus seres queridos, con su familia en especial, y muchos de ellos familiares muertos por la política sangrienta de este señor Putin, que se ha entornillado y se ha complejado de ser un sanguinario y un avasallador del imperio ruso. Se supone que la dictadura del proletariado define a la clase trabajadora. ¿Y cuántas de la clase trabajadora han caído ahí en Ucrania y han dejado a sus hijos huérfanos? Se olvidó de la teoría a la práctica el señor Putin. El derecho a la mujer, que no ha respetado, por lo menos tener en cuenta de que esa gente está defendiendo su patria. Así está la situación ahí en Rusia. Los comunistas a nivel internacional sufren las consecuencias de la mala política de Putin, porque ya no tiene carta de exhibición, ya no tienen carta de justicia social, ya no tiene carta de justicia hacia la clase proletariada, no tienen justicia, no tienen por lo menos para poder o presentarse a los sectores que ellos quieren justificar la presencia del comunismo en el mundo. Miren el dictador asesino criminal de Ortega en Nicaragua. Miren la dictadura de Cuba. Violadores de los derechos humanos. Miren al complejado homosexual de Maduro, que él mismo ha declarado que es un homosexual. ¿Qué tipo de gente tan enferma, Dios mío? Con razón que ahora los grupos de la LGTB se consideran comunistas, puesto que su máximo líder es Maduro. Pero que yo tenga conocimiento gente de esa opción sexual, son los mejores profesionales, son los mejores empresarios, tratan de ser mejores para que la sociedad los acepte. Pero no tener como ejemplo a Nicolás Maduro, que él mismo ha declarado es homosexual, pervertido, enfermo de la sociedad. Evo Morales de repente también cualquier momento se delata, sería el colmo, porque su vinculación con el narcotráfico es notorio. ¿Se acuerdan cuando hubo el incendio en la selva del Amazonas? ¿Se acuerda que él desesperadamente pedía auxilio hacia la selva del Amazonas? ¿Qué resulta? Que ese incendio fue provocado porque se perdieron miles de millones, no de la naturaleza, no del área verde, sino del narcotráfico, de los laboratorios que hacen la cocaína. Con razón, Evo Morales utilizó al Estado boliviano sus aviones para poder
apagar las tremendas llamas que se expandían en esa zona donde el narcotráfico estaba instalado en la selva del Amazonas. Con razón que un hombre cocalero de la noche a la mañana utilizó el cargo de presidente y fue el vocero del narcotráfico. Este miserable, conjuntamente con su grupo político, son los que se han metido al Perú, se han metido a Puno y se han metido a los Aymaras. Por eso que la vinculación con Sendero Luminoso es notoria. Esa es la realidad. Duela a quien le duela. Duela a quien le duela. Pero así es. Por eso tenemos que salvar al Perú. Ahora tenemos el problema de la corrupción. Sagasti, Vizcarra, Castillo y también Ollanta, también Toledo, porque no hicieron nada para evitar los desastres naturales. Se formaron comisiones de alto nivel y simplemente fue un robo descarado ante las narices de todos los peruanos. Hoy Lima se han reactivado todos los puntos neurálgicos donde prácticamente han salido el barro y el agua. Sí, señores. Lima está totalmente destruida. No lo han bombardeado, sino la naturaleza, por la corrupción, señores y señoras. ¿Para qué hablar más del tema si ustedes todos los días lo ven en la televisión? Todo es una desgracia. Bueno, pues vamos a la publicidad y de ahí a la nota de prensa.
Y los hospitales, la ministra viajó con su hijo menor de edad y sacó a Henry Rebasa como viceministro, y que él no tomaba, tomaban los otros. Un almuerzo, claro que no debió haber aceptado en la mesa la botella de vino, pero el vino seco lo utilizan muchos, en el caso de los diabéticos, no para chupar, sino para el corazón. Pero como Pilato se lavó la mano la ministra de Salud, pues la cuerda más fácil para disimular el trabajo del doctor Henry Rebasa, que ha sido gerente regional de salud en La Libertad, en cual nos solidarizamos, porque sabemos su nivel y su perfil académico y profesional. A ver, la ministra de Salud lo ha emplazado al presidente del Seguro Social, le ha exigido a la presidenta del Perú, a Dina Boluarte, que lo vote a patadas a ese comunista del clan de Pedro Castillo. No, porque está en el directorio del seguro. Consecuencias: no hay medicina de calidad, los equipos están totalmente malogrados y todos tienen que ir al sector privado para hacerse los exámenes. Pobre lo que tienen las enfermedades oncológicas, pobre los que están con el problema de la diabetes, pobre los que tienen todo tipo de enfermedades, porque no hay equipos que estén operativos. Pareciera que adrede lo estuvieran paralizando las maquinarias para el beneficio a los sectores privados. Pero esto viene de la cabeza, señores, del presidente, que fue un servir de Pedro Castillo, un ignorante en el manejo del seguro. Por eso que el seguro está hasta las patas. Pésimo servicio se da, pésimo servicio. Entonces, ¿de qué vale el aporte de los asegurados si no se utiliza a los profesionales más capaces en el manejo de esa salud? Ambulancias que se desarman cuando van a buscar a los pacientes que piden emergencia. A los pacientes que lo van a llevar a otro hospital del seguro para que hagan los exámenes. Combis, porque así se puede decir, combis, que están en las mismas condiciones que cuando vemos en la pista, en las avenidas, el servicio urbano que hacen las combis, totalmente destartaladas. Ese es el gobierno de los comunistas. Nos han dejado y están los rezagos de un pésimo servicio. En la alimentación a los pacientes se le da la misma porquería, porque ya están amarrados el gerente regional, la nutricionista
con el que está proveyendo desayuno, almuerzo y comida a los pacientes del seguro. No puede ser posible. ¿Cómo podemos aceptar ese tipo de actos corruptos? Vemos al personal de seguridad maltratados. Vemos la infraestructura interna y externa totalmente destruida. Y los hospitales recién inaugurados están totalmente con la presencia de la falta de mantenimiento. ¿Qué pasa con el salud a nivel nacional? Las quejas de los pacientes es notoria. Mucho más quienes han sido víctimas del COVID-19. Mucho más cuando ven al hospital donde van a ir a atenderse, ven que se está destruyendo porque no hay la protección del caso. La protección del caso contra los huaicos, contra el agua empozada y que viene de los cerros y vienen a destruir a su paso en bajada. Esa es la seguridad a todos los asegurados en la infraestructura, en la calidad de salud. No, señores. Pacientes que van a buscar una cita con un mes de anticipación. Es decir, en ese mes el paciente se está muriendo. ¿De quién es la culpa? La falta de planificación, la falta de programación. Pero sí, para reclamar los aumentos de los sueldos de los trabajadores del sector médico, enfermeras y auxiliares, ahí sí, reclaman. Y la atención, la alimentación, la medicina que esté a la orden de que prácticamente los que son pacientes necesitan. No. Mucho más. Yo tengo pruebas que me han dado insulina del año de hace, ya están vencidas. Qué mejor ejemplo. Estamos mal en la salud. Si en esa salud está así, ¿cómo será pues en Minsa? Con una ministra sinvergüenza que utiliza los recursos del Estado, que se va a pasear con su hijo. Y para lavarse la mano al estilo Pilato, vota al viceministro de Salud. ¡Qué vergüenza! Señora Dina Boluarte, si así usted va a manejar la presidencia del Perú, mejor renuncie. Que mejor lo haría el presidente del Congreso. Y yo sigo uno de los que ha defendido a Dina Boluarte, que se mantenga. Un premier que lo paran cuestionando, buscando la sin razón, para hacerlo patinar. Pero hay un ministro que ha estado a unos cuantos metros de la ubicación de Pedro Castillo, dando el mensaje a la nación que quería cerrar el Congreso, dando un golpe de Estado. ¿Y por qué temblaba? No porque tenga un problema de Parkinson. Estaba temblando porque justamente él estaba escuchando también a la par la manifestación
del cajero que rendía cuentas en el Congreso. Ahí viene el problema de la tembladera de la mano. Y no nos va a engañar a nosotros. Qué desastre, Dios mío. Qué desgracia. Sodoma y Gomorra llegó al Perú. La corrupción a la orden del día. Y todavía, teóricamente, seguimos en el Pato San José. En vez de haber renunciado hace rato. Y todavía la presidenta ratifica a una candidata para la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué significa? Está apoyando a comunistas corruptos que vienen de la mamadera del Estado, que vienen de la mamadera de la Corte Interamericana. Y esto no puede ser. Así no se hace patria. Hay que romper para instalar la pena de muerte a los corruptos y pena de muerte a los criminales. Salvemos al Perú. Y esto va a ser la participación de todos los peruanos, que después de que pase este desastre ya vean con otros ojos que las comisiones de reconstrucción ha sido una farsa. No se trata que el periodismo lo diga, no. Se trata de los muertos, de los familiares muertos, damnificados, que han perdido todo, su inversión, por culpa de estos miserables de cuello y corbata. Porque los medios de comunicación lo compran y su silencio es cómplice. Me despido hasta el día de mañana.